La presente disertación busca analizar la relación de la humanización del derecho internacional y la función de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos apreciar que la humanización del derecho internacional ocurre en dos etapas. La primera, el derecho internacional clásico, en la cual existe una visión centrada en el Estado y que ocurre desde el siglo XV hasta 1945, en la cual el Estado es el único sujeto de derechos y se excluye al individuo de la subjetividad internacional. Posterior a ello, acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial provocan que surja el derecho internacional contemporáneo, el cual ya tiene una visión centrada en la dignidad humana. Ocurre desde el año de 1945 hasta la actualidad y desplaza esa visión estratocéntrica que existía en el derecho internacional clásico. Esta requiere de organismos internacionales que interpretan y resuelvan casos que se presentan por violaciones de derechos humanos. De aquí la importancia de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual podemos ver que surge de un pensamiento occidental, por lo cual también posee este mismo pensamiento al realizarse la interpretación. Sin embargo, posterior a ello se busca un diálogo entre diferentes culturas que provoca que exista una interpretación jurídica de derechos humanos sujeta ya a cosmovisiones diferentes a la del occidente. Podemos apreciar que existe varias resoluciones en las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya acoge esta visión intercultural, como son los casos de la comunidad Mayagna Aguastigni versus Nicaragua, en la cual se establece que el derecho de la propiedad va más allá de su origen occidental y lo integra con una cosmovisión indígena. También existe el caso Sarayaku versus Ecuador, en el cual la Corte no ha estado ajena a una interpretación intercultural de los derechos humanos, pues extrae nociones y elementos propios de las culturas indígenas para generar prácticas en el reconocimiento de obligaciones de los estados. Podemos apreciar que la Corte no ha estado ajena a una interpretación intercultural de los derechos humanos, pues extrae nociones y elementos que son propios de culturas indígenas y de otras cosmovisiones para generar unas consecuencias prácticas en el reconocimiento de obligaciones de los estados. En lo cual podemos concluir que existe una relación de la humanización de los derechos con la función que realiza la Corte, pues esta en su función interpretativa permite la correcta aplicación de los derechos.